El señor Adrián Mónaco no era un hombre de sutilezas. Como heredero y actual director ejecutivo del grupo financiero Mónaco, su vida se regía por la precisión de los números, la frialdad de los contratos y la eficiencia despiadada. Su mansión, una estructura de cristal y acero con vistas al Mediterráneo, reflejaba su personalidad, inmensa, brillante e impersonal. La gente que lo rodeaba, desde sus directores hasta el personal de servicio, estaba allí para servir a un propósito, no para establecer lazos emocionales. Todo en su vida estaba compartimentado y bajo control riguroso. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su hija, la pequeña Valeska, de 8 años, era el único ser en su vida que no cabía en una hoja de cálculo. Era una niña solitaria, criada bajo la tutela de niñeras calificadas, au pairs bilingües y tutores de élite, pero siempre bajo la atenta y emocionalmente distante mirada de su padre. Valeska apenas hablaba con Adrián. Su comunicación era a menudo formal, con la reverencia de una empleada hacia su jefe. La relación se había enfriado drásticamente desde la muerte de su esposa y madre de Valeska, Lía, hacía ahora 3 años, dejando un vacío que Adrián había intentado llenar con más trabajo y más aislamiento, sin entender que el silencio era su peor enemigo. Una tarde de jueves, Adrián se encontraba en la galería superior, una zona reservada, preparándose para una videoconferencia con Asia. Estaba solo, o eso creía. Se detuvo junto a la balaustrada de cristal pulido, desde donde podía observar el salón principal de doble altura, inundado por la luz tenue del atardecer. Abajo, vio algo que lo detuvo en seco. Su respiración se hizo lenta y superficial, como si temiera romper la escena con el sonido de su propia presencia. Valeska estaba allí, sentada en una pequeña silla de terciopelo, justo al lado de la chimenea de mármol que nunca se encendía. Junto a ella, arrodillada, estaba la señorita Esmeralda. Esmeralda no era la niñera principal, ni la institutriz. Era una de las nuevas empleadas de limpieza y mantenimiento. Había sido contratada hacía apenas un mes. Una joven de origen sencillo que trabajaba con una diligencia tranquila y una invisibilidad casi perfecta. Pero en ese momento, Esmeralda no era invisible. Ella estaba absolutamente presente. Valeska no estaba jugando con sus carísimos juguetes tecnológicos, ni leyendo un libro de su currículum avanzado. Estaba susurrando. La escena era tan íntima, tan cargada de una conexión que Adrián envidió de inmediato, que le pareció que estaba invadiendo un espacio sagrado. Valeska, que nunca compartía un pensamiento personal, tenía el rostro cerca del oído de Esmeralda, contándole algo con una intensidad desesperada. Esmeralda sostenía la mano de Valeska entre las suyas y asentía lentamente, con una expresión de profunda seriedad y empatía en su rostro. La joven no respondía con palabras, respondía con gestos, con un suave apretón de manos, con un pequeño roce en el cabello de la niña, con una presencia no juzgadora. Adrián sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué secreto era tan importante que su hija, su propia hija, lo compartía con una extraña recién llegada, una empleada, en lugar de con su propio padre? Permaneció inmóvil en la galería, observando con el corazón martilleándole en el pecho. La escena continuó por lo que parecieron 5 minutos. Luego, Valeska se separó de Esmeralda, y ésta se levantó. Antes de irse, Esmeralda hizo algo que hizo que Adrián tuviera que sujetarse a la balaustrada para no caer. Se agachó, a la altura de los ojos de Valeska, y le dio un pequeño beso en la frente, justo encima de la nariz. Un gesto de ternura fugaz, pero cargado de la magia de la que carecía la mansión. Luego, Esmeralda recogió un paño de limpieza y se dirigió a la puerta de servicio, volviendo a su papel de sombra. Valeska se quedó mirando el punto por donde había desaparecido Esmeralda, y luego sonrió. Una sonrisa genuina, desinhibida, que Adrián no había visto en el rostro de su hija en los últimos 3 años. La rabia de Adrián se encendió, seguida de cerca por una punzada aguda de celos y dolor. Él era el patrón absoluto, el amo de esa casa, y esa empleada había roto la barrera sagrada de la formalidad,
Y peor aún, había logrado una conexión que él, con todo su poder y su amor paternal, había fracasado en establecer. Había sido reemplazado por la bondad simple de una mujer. Bajó las escaleras de mármol con pasos rápidos y duros, buscando a su jefe de servicio. Lo encontró en el vestíbulo. «Quiero que la señorita Esmeralda sea despedida de inmediato. No me importa el papeleo. Mañana por la mañana no quiero que esté aquí. Pague su indemnización, el triple. Que no haya problemas», ordenó Adrián, con el tono de quien cierra un trato sin discusión. El jefe de servicio, un hombre de mediana edad que había aprendido a no cuestionar a su amo, asintió y se dispuso a ejecutar la orden. Pero Adrián no pudo contenerse. La curiosidad, o quizás el dolor lacerante de la traición y la envidia, era demasiado fuerte. Detuvo al jefe de servicio con un gesto brusco. «Un momento. No la despidas. Que venga a mi oficina. Ahora. Y en privado». 10 minutos después, Esmeralda estaba de pie frente al escritorio de caoba de Adrián, la encarnación de la calma. No se veía intimidada. «Señor Mónaco», dijo ella, sin mostrar ni miedo ni sumisión, solo respeto profesional. Adrián se puso de pie, su figura imponente detrás del escritorio, sintiéndose, extrañamente, como el acusado. «Señorita Esmeralda, acabo de presenciar una escena en el salón que es inaceptable. Ha cruzado una línea profesional inquebrantable en esta casa. Ha establecido una relación personal íntima con mi hija, sin mi permiso. Sé las reglas, señor, y le pido disculpas si cree que las he roto. Pero si se refiere a la señorita Valesca, ella se acercó a mí. Los niños buscan consuelo donde lo encuentran». «¿Y qué te estaba diciendo?», preguntó Adrián. Su voz se había vuelto baja y peligrosa. «Quiero saber exactamente lo que mi hija te estaba susurrando. Es una orden». Esmeralda lo miró, y por primera vez, Adrián notó la profundidad de sus ojos marrones, llenos de una compasión que no se enseñaba en ninguna escuela de élite. «Lo que ella me estaba diciendo, señor, es privado. Es un secreto entre ella y yo. Un secreto que ella necesitaba compartir con alguien que no la juzgara ni se rompiera por ello. Soy su padre. Debe compartir sus secretos conmigo, no con una empleada», gritó Adrián, golpeando el escritorio. Esmeralda mantuvo la calma. «Señor Mónaco, su hija no se siente segura con usted para hablar de ciertas cosas. Usted es su figura de autoridad, su proveedor, pero no es su refugio emocional. Ella estaba terriblemente triste porque mañana es el aniversario de la muerte de la señora Lía, su madre. Ella me dijo que usted no habla de su madre, que el nombre de su esposa es tabú en esta casa, que ella tiene miedo de que si menciona el nombre, usted se enoje o se ponga a llorar y no sepa cómo consolarlo a usted. El secreto es que ella siente que tiene que protegerlo a usted de su propia pena, y eso la está rompiendo a ella. Está asumiendo el rol de adulto en el duelo». Adrián sintió que su mundo se resquebrajaba. El secreto no era que su hija estaba siendo influenciada o que le faltaba al respeto a la jerarquía. El secreto era que su propia rigidez, su incapacidad para mostrar vulnerabilidad y su miedo a nombrar a su difunta esposa habían creado un muro de silencio entre él y Valesca, un muro tan alto y frío que la niña había tenido que buscar la única calidez disponible en la mansión, la de una empleada. El secreto era que él había roto a su propia hija con su silencio. ¿Por qué no me lo dijo a mí?», preguntó Adrián, con la voz quebrada. El dolor era físico, como un cuchillo frío en el pecho. «Porque le tenía miedo, señor. No a usted como un hombre malvado, sino a usted como una autoridad emocional inquebrantable. Ella me susurró que su madre le había enseñado que los besos en la frente son la manera de enviar el amor directamente al corazón cuando las palabras fallan. Ella estaba muy triste, y yo le di el beso que su madre le enseñó, señor. Le aseguro que el secreto de su hija es que ella lo ama profundamente y está destrozada porque no pueden hablar de la persona que los unía». Adrián se derrumbó en su silla, el poder del imperio mónaco desvaneciéndose ante el dolor de un hombre que se daba cuenta de que había fallado en lo único que importaba en su vida. «¿Y qué le dijiste? ¿Qué hiciste para que ella sonriera después de eso?».
preguntó Adrián, la vergüenza y la desesperación quemándole el rostro. Le dije que su madre nunca se iría del todo si seguían hablando de ella, señor. Le dije que a veces los adultos somos tontos y creemos que el silencio es fuerza, cuando en realidad es debilidad. Le dije que su padre la amaba y que solo necesitaba un pequeño empujón para ser valiente, para hablar del dolor. Su hija necesita saber que está bien que lloren juntos. Adrián se levantó de nuevo, pero esta vez no era una figura de autoridad, sino de súplica. Su reacción, la de no despedir a la empleada por su osadía, sino de rogarle ayuda, lo dejó sin aliento. No estás despedida, Esmeralda. Estás ascendida. Quiero que me enseñes. Enséñame a hablar de ella. Enséñame a ser el padre que mi hija necesita. Te pagaré lo que pidas. No me importa el dinero. Solo quiero a mi hija de vuelta. Quiero que me ayudes a sanar este silencio. Esmeralda no se sorprendió por la oferta. Vio el alma expuesta del millonario. No necesito dinero, señor. Solo necesito que prometa que hará lo que yo le diga. Y lo primero que hará es ir al salón ahora mismo, sentarse junto a la chimenea y esperar a que su hija venga. Y cuando venga, usted tomará su mano, le dirá el nombre de su madre, Lía, y le contará su recuerdo favorito de ella. Y lo hará cada día hasta que el silencio desaparezca. Y que le dará un beso en la frente, justo como le enseñó Lía. Sea valiente, señor. Adrián asintió, las lágrimas picándole los ojos por primera vez en años. El millonario había visto a su hija susurrando a la empleada, y lo que descubrió, el secreto de su propia cobardía emocional, era lo único que podía romperlo todo. Pero también era lo único que podía salvarlo. La empleada humilde había intervenido, y su sabiduría, el secreto de la humanidad, valía más que todos los activos del Grupo Mónaco. Dale like, suscríbete y comparte. La noche que siguió a la confesión de Esmeralda fue la más larga en la memoria de Adrián Mónaco. Mientras caminaba hacia el salón, sentía que sus zapatos de diseño pesaban toneladas sobre el mármol. El silencio de la mansión, que antes le parecía una señal de orden y prestigio, ahora le resultaba ensordecedor, como el vacío de una tumba. Se sentó en la silla de terciopelo, cerca de la chimenea fría. Por primera vez en 3 años, no tenía un teléfono en la mano, ni un informe de riesgos en la mente. Solo tenía un nombre, Lía. Lo pronunció en voz baja, probando el sonido en sus labios, y se dio cuenta de que le dolía físicamente. Valeska apareció 10 minutos después, caminando con la cautela de quien entra en territorio prohibido. Al ver a su padre allí, sentado en el lugar de los secretos, se detuvo en seco. Sus ojos grandes y grises se abrieron con sorpresa. «Papá, ¿estás bien?», preguntó la niña con un hilo de voz. Adrián no respondió con una instrucción sobre la cena o las tareas. En cambio, extendió la mano, tal como Esmeralda le había sugerido. «Ven aquí, Valeska, por favor». La niña se acercó, y cuando su pequeña mano encajó en la palma de su padre, Adrián sintió una descarga de realidad que casi lo hace sollozar. «He estado pensando en tu madre», dijo él, y sintió cómo la mano de Valeska se tensaba, para luego relajarse de golpe. Recordaba cuando fuimos a aquel jardín en la Toscana, y ella intentó pintar un cuadro que terminó pareciendo una mancha de helado de fresa. Se rió tanto que se le salió el zumo por la nariz. «¿Te acuerdas?». Valeska lo miró, incrédula. De repente, una chispa se encendió en sus ojos. «Sí», y ella dijo que era arte abstracto, para que no nos burláramos, exclamó la niña. Y por primera vez en años, el nombre de Lía no trajo una sombra, sino una luz compartida. Esa noche, el Grupo Mónaco perdió millones en productividad, porque su CEO no contestó ni un solo correo. Pero Adrián ganó algo que ningún mercado podía ofrecerle: el derecho a ser el refugio de su hija. Al día siguiente, la estructura de la mansión comenzó a cambiar. Adrián cumplió su palabra. Esmeralda ya no portaba el uniforme de mantenimiento. Ahora ocupaba un despacho cerca de la suite de Valeska. Oficialmente, su título era Coordinadora de Bienestar Familiar, pero en la práctica era la brújula moral de la casa. Sin embargo,
El ascenso de Esmeralda no fue bien visto por todos. El Consejo de Administración del Grupo Mónaco, acostumbrado a la eficiencia robótica de Adrián, empezó a notar que su líder ya no llegaba a la oficina a las 6 de la mañana. Los rumores de que una empleada de limpieza estaba manipulando al magnate corrieron como la pólvora en los círculos financieros de Mónaco y Niza. «Señor Mónaco, los accionistas están preocupados», le dijo Marcus, su abogado principal, durante una reunión privada. «Dicen que ha bajado la guardia, que esa mujer, Esmeralda, tiene demasiada influencia sobre sus decisiones personales y que eso está afectando su juicio profesional». Adrián miró a Marcus desde detrás de su escritorio. Antes, se habría enfurecido por la pérdida de valor en las acciones. Ahora, simplemente sonrió. «Diles que mi juicio nunca ha sido más claro, Marcus. Antes gestionaba números, ahora gestiono vidas. Y si no pueden entender la diferencia, que vendan sus acciones. Esmeralda no se va a ninguna parte. Ella me devolvió a mi hija. ¿Cuánto vale eso en su hoja de cálculo?» La verdadera prueba llegó 6 meses después, durante el aniversario del nacimiento de Lía. Tradicionalmente, Adrián se sumergía en el trabajo para no sentir, pero este año, Esmeralda le propuso algo radical: abrir la mansión. «Usted ha construido un imperio de cristal para ocultarse», le dijo Esmeralda mientras tomaban café en la terraza. «Es hora de que el cristal deje pasar la luz. Organice una fundación, no para evadir impuestos, sino para ayudar a otros padres viudos que, como usted, no saben cómo hablar con sus hijos». Adrián dudó. Exponer su vulnerabilidad al mundo era aterrador. Pero entonces vio a Valeska, que ahora corría por el jardín y reía a pleno pulmón, y supo que Esmeralda tenía razón. El evento fue un éxito, pero también un momento de gran tensión. Los hombres más poderosos de Europa estaban allí, esperando ver al débil Adrián Mónaco. En medio de la gala, uno de sus competidores más feroces, un hombre llamado Valmont, se acercó a Adrián con una copa de champán y una sonrisa burlona. «He oído que tu nueva asesora era la que pulía los suelos de esta casa el año pasado, Adrián. ¿Es cierto que ahora ella decide tu agenda? ¡Qué conmovedor! Y qué peligroso para los negocios». Adrián sintió que la antigua rabia subía por su cuello, pero antes de responder, sintió una mano en su brazo. Era Esmeralda. No llevaba joyas caras ni vestidos de diseñador, pero su presencia eclipsaba la opulencia del salón. «Señor Valmont», dijo Esmeralda con una calma que heló la sonrisa del interlocutor, «el señor Mónaco no necesita que nadie decida por él. Él simplemente ha descubierto que un hombre que no puede cuidar de su propio corazón difícilmente podrá cuidar de los intereses de otros. Si usted cree que la humanidad es una debilidad, me temo que es usted quien está en una posición de riesgo financiero». Valmont se quedó sin palabras. Adrián miró a Esmeralda con una admiración renovada. Ella no solo lo había salvado a él, estaba enseñándole al mundo que la dignidad no tiene jerarquías. Con el tiempo, el Grupo Mónaco cambió su enfoque. Adrián comenzó a invertir en proyectos de impacto social, educación emocional y salud mental para empleados. La mansión, antes fría y estéril, se llenó de vida. Las chimeneas siempre estaban encendidas, y el nombre de Lía se mencionaba en cada rincón, no como un fantasma, sino como un cimiento. Valeska creció siendo una joven segura de sí misma, que no temía mostrar sus sentimientos. Esmeralda se convirtió en su mentora, su confidente, y con los años, en una segunda madre que nunca intentó suplantar a la primera, sino honrar su memoria. Un día, cuando Valeska cumplió 18 años, Adrián la llamó al despacho. «Hija, el Grupo Mónaco es tuyo algún día, pero antes de que tomes cualquier decisión sobre el futuro, quiero que leas esto». Le entregó un sobre viejo. Era la carta de despido que él había redactado para Esmeralda aquella tarde de jueves hace 10 años. Estaba arrugada y nunca se había entregado. «¿Por qué me das esto, papá?», preguntó Valeska confundida. «Para que nunca olvides que el mayor error de mi vida estuvo a punto de ser borrar la mayor bendición que hemos tenido. Ese papel representa al hombre que yo era, un hombre que creía que el poder estaba en el control.
Guárdalo como un recordatorio de que la verdadera fuerza está en tener el valor de escuchar a quienes el mundo intenta hacer invisibles. Años después, cuando Adrián ya era un anciano y Esmeralda se preparaba para su jubilación, ambos se sentaron una vez más en la galería superior, observando a los nietos de Adrián jugar abajo. Esmeralda dijo a Adrián, con la voz suave: «Nunca te lo pregunté, pero aquel día, cuando viste a Valeska por primera vez, cuando ella se te acercó en el salón, ¿qué fue lo primero que sentiste?». Esmeralda sonrió, mirando hacia el Mediterráneo que brillaba bajo el sol del atardecer. «No sentí lástima por ella, señor. Sentí lástima por usted. Vi a una niña que tenía un océano de amor y ningún puerto donde desembarcarlo. Solo hice lo que cualquier ser humano debería hacer: ser el muelle». Adrián asintió, cerrando los ojos. Se dio cuenta de que su imperio de finanzas se desvanecería con el tiempo, pero el efecto Esmeralda, la capacidad de transformar el silencio en palabras y el dolor en propósito, perduraría por generaciones. La historia del magnate que aprendió a llorar y de la empleada que le enseñó a ser padre se convirtió en una leyenda urbana en el Mediterráneo. Pero para ellos no era una leyenda. Era la simple y poderosa verdad de que el amor es el único activo que aumenta su valor cuando se comparte, y que un beso en la frente puede, literalmente, salvar un imperio. La mansión de cristal y acero seguía en pie, pero ya no era impersonal. Las paredes estaban llenas de fotos, dibujos infantiles y un cartel en la entrada que decía: «En esta casa, el silencio está prohibido y los secretos se comparten al fuego». El grupo Mónaco no solo sobrevivió a la transformación de Adrián, prosperó de una manera que los analistas no podían explicar. Resultó que la lealtad de los empleados, la confianza de los clientes y la estabilidad emocional del líder eran motores económicos mucho más potentes que la eficiencia despiadada. Esmeralda pasó sus últimos años viajando por el mundo, financiada por una pensión vitalicia que Adrián le otorgó, no como pago, sino como un tributo perpetuo. Pero siempre regresaba a la mansión para las fiestas. En una de esas visitas, poco antes de que Adrián falleciera, él le entregó una pequeña caja de madera. «Es la llave de la casa de campo en la Toscana, donde Lía pintó aquel cuadro», dijo Adrián. «Quiero que sea tuya, para que tengas un lugar donde el silencio sea solo para escuchar el viento, y no para ocultar el dolor». Esmeralda aceptó la llave con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso de ese gesto en su corazón. La idea de un refugio en la Toscana, donde podría perderse entre paisajes de olivos y montañas, le ofrecía un respiro que tanto necesitaba. «Gracias, Adrián, pero el mejor regalo ya me lo dio usted hace mucho tiempo». «¿Cuál?», preguntó él, con curiosidad genuina. «El haber tenido la valentía de no despedirme. El haber tenido la humildad de dejarse enseñar por alguien que no tenía nada más que su corazón para ofrecer». Esas palabras resonaron en el aire como un eco de gratitud y reconocimiento. Adrián, Mónaco, un hombre que había sabido abrazar su vulnerabilidad, había dejado una huella imborrable en la vida de Esmeralda. A través de sus encuentros, ella había aprendido que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en las conexiones profundas que se forjan entre las almas. Adrián Mónaco murió en paz, rodeado de su familia, dejando tras de sí no solo una fortuna inmensa, sino una estirpe de personas que sabían que la mayor riqueza es la capacidad de conectar con el alma de otro. En el salón principal de su hogar, junto a la chimenea de mármol que ahora siempre estaba encendida, se colocó una placa de bronce pequeña y discreta que decía: «Dedicado a los que susurran secretos y a los que tienen el valor de escucharlos, en memoria de Esmeralda, la mujer que pulió nuestras almas hasta que volvieron a brillar». La placa no solo honraba a Esmeralda, sino que también recordaba a todos los que pasaron por la vida de Adrián, aquellos que compartieron risas, lágrimas y momentos de profunda conexión. En cada rincón de la casa se sentía su espíritu, en los retratos colgados en las paredes, en las risas de los niños que corrían por el jardín, y en los murmullos de los adultos que recordaban con cariño las enseñanzas de un hombre que había vivido con propósito. Así, la casa se convirtió en un santuario,
un lugar donde el amor y la sabiduría se entrelazaban. Esmeralda sabía que, aunque Adrián ya no estaba físicamente, su legado viviría en cada corazón que se había cruzado con el suyo. La vida continuó, y en cada visita a la casa de campo en la Toscana, Esmeralda encontraba nuevas maneras de honrar el regalo de Adrián. Se sentaba junto a la chimenea, con la llave aún colgando de su cuello, y se permitía soñar. Allí, el silencio no era solo un refugio, sino un espacio sagrado donde podía escuchar el viento, recordar y dejar que su alma volviera a brillar. Fin. Dale like, suscríbete.